Eres una perdedora, decía la amante de mi exmarido, desfilando con arrogancia en la puerta de mi tienda, sin siquiera imaginar lo que estaba a punto de suceder. Siempre creí que el amor era una cuestión de tiempo. Que, si aguantaba firme, él acabaría por enamorarse de nuevo, ahí donde hoy solo había silencio. Pero los días pasaron. Luego los meses. Y lo que quedó fue solo el sonido seco de los cubiertos golpeando el plato, las respuestas cortas, las miradas esquivas. Cristóbal nunca levantó la voz conmigo, nunca me agredió. Pero me hirió de formas que solo el desprecio sabe hacer. Delante de los demás, yo sonreía. A veces hablaba de él como si estuviéramos bien. Pero la verdad es que vivíamos como dos extraños que compartían el mismo techo. Él llegaba tarde, a veces ni cenaba. Y cuando lo hacía, era en silencio. Y cuando decía algo, era con ese tono de quien siente que está haciendo un favor simplemente existiendo. Buenas noches, decía yo, solo para no dejar de intentarlo. Ajá, respondía él, sin levantar la vista del celular. Curiosamente, la única presencia que me traía algo de alivio en aquella casa era Lorenza, su madre. Una mujer dulce, de voz tranquila, que aparecía casi todas las semanas con algún postre o una bolsa de frutas del mercado. Hice empanadas de atún, como te gustan, decía entrando sin ceremonias, como si la casa también fuera suya. Cristóbal resoplaba al ver entrar a su madre. Fingía estar ocupado o subía al cuarto con la excusa de que necesitaba descansar. Y yo me quedaba allí, en la cocina, con Lorenza, escuchándola desahogarse, no sé en qué fallé con este chico. Te juro, Pilar, nunca traté a nadie con esa frialdad. ¿Ni su padre era así? Ella me miraba con lástima, con esa expresión de quien ve el dolor ajeno pero no puede hacer mucho. Y eso, de cierta manera, me consolaba. Porque al menos alguien lo veía. Poco a poco, su presencia se volvió lo único que sostenía mi cordura. Aunque cada visita suya reforzara el contraste entre el hombre con quien me casé y la mujer que lo crió. Era difícil entender cómo alguien tan cálido como Lorenza podía haber criado a alguien tan indiferente. Y no era solo la frialdad. Era la forma en que me ignoraba, como si yo no tuviera ninguna importancia. Como si fuera una sombra en su casa. Pasaba horas eligiendo una ropa nueva, arreglándome el cabello, solo para que él llegara, mirara y dijera, ¿vas a salir? No, solo quise arreglarme hoy, respondía yo, intentando sonar ligera. Y volvía a prestar atención a cosas triviales. La sensación de invisibilidad era lo que más dolía. Porque yo estaba allí. Yo hacía todo por él. Lavaba, cocinaba, me preocupaba. Pero él ni siquiera me miraba. Era como si no existiera. Pero yo me aferraba a la idea de que algún día él iba a cambiar. Que algo en él aún podía ser tocado. Que lo que estábamos viviendo era solo una mala racha. Que tal vez él estaba pasando por algo y no sabía pedir ayuda. Y que un día, iba a despertar y darse cuenta de que tenía una esposa dispuesta a todo por él. Y yo quería estar allí cuando ese día llegara. Quería ver en sus ojos el reconocimiento, la gratitud. El arrepentimiento. Yo no quería venganza. Solo quería que me amara. Solo eso. Era una tarde cualquiera. De esas que no prometen ni alegría ni tragedia. Yo acababa de sacar una bandeja de pan del horno, el olor aún flotaba en la casa. Lorenza había pasado por el mercado y trajo frutas, como siempre hacía. Cristóbal estaba sentado en el sofá, la televisión puesta en un canal de deportes, el rostro enterrado en el celular como si estuviera ahí por obligación. Cristóbal, ¿viste cómo Pilar arregló la sala? Comentó Lorenza con una sonrisa amable, intentando iniciar conversación. Está preciosa, parece sacada de una revista. Él ni siquiera levantó la vista. Solo se encogió de hombros, como si hubiera escuchado el ruido de una nevera. Intenté no demostrarlo, pero su indiferencia era cada vez más explícita. Y frente a su propia madre, esperaba, quizás como un último intento, que al menos fingiera. Lorenza no se contuvo. Por primera vez, dejó de lado la delicadeza y se impuso. Cruzó los brazos, lo miró directamente y dijo, deberías valorar más a tu esposa.
El silencio que siguió fue incómodo. Contuve la respiración. Cristóbal dejó el celular lentamente, como si aquel comentario hubiese tocado algún orgullo mal resuelto. Giró el rostro hacia nosotras y soltó, ¿valorar? Ya tengo a otra, mucho más guapa que esta. Las palabras golpearon como una puerta cerrándose en la cara. No por el contenido, que quizá ya sospechaba en algún rincón oscuro de mi mente, sino por la forma en que lo dijo. Por la frialdad. Por la elección de palabras. No logré reaccionar. Me quedé allí, con los ojos fijos en algún punto, intentando entender si aquello realmente había sido dicho. Si era verdad o solo otra de sus provocaciones, como las pequeñas crueldades que soltaba a diario. Pero no era provocación. Era una confesión. Descarada. Intencional. Inhumana. Mis manos comenzaron a temblar. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera ocultarlas. Lloré. Allí, frente a todos. Ya no había nada que fingir. Ya no había fachada que sostener. Había rasgado el velo de las apariencias de un solo tajo. Cristóbal, por el amor de Dios, dijo su madre, horrorizada. Pero él no respondió. Simplemente se levantó, tomó el celular y salió de la sala. Como si hubiera dicho que iba al mercado. Lorenza intentó acercarse a mí, ofrecerme un vaso de agua, un consuelo cualquiera. Pero yo no quería nada. Solo quería desaparecer. Sentía el suelo firme bajo los pies, pero todo a mi alrededor parecía desmoronarse lentamente, como si la casa se estuviera derrumbando en silencio, empezando por las paredes del corazón. A la mañana siguiente, recogió algo de ropa y avisó, sin siquiera mirarme a los ojos, que se iba. Me voy a vivir con Irene, dijo, como quien informa una nueva dirección de entrega. No lloré en ese momento. Solo lo observé cerrar la puerta sin despedirse, sin mirar atrás. Se fue como quien sale de un compromiso cualquiera, y no de un matrimonio donde había una esposa que lo amaba. No tengo palabras, Pilar. No las tengo. Mi corazón está hecho pedazos por dentro, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. Abracé a aquella mujer con fuerza. Porque, al fin y al cabo, solo ella parecía lamentar lo que había pasado. Solo ella veía la gravedad de lo que se había destruido allí. Y fue en ese momento que entendí, el matrimonio no terminó cuando él se fue. Terminó cuando me miró, delante de todos, y dijo que yo era reemplazable. Terminó cuando eligió humillar en lugar de conversar. Y lo peor, lo hizo sin culpa, sin titubear. El divorcio ocurrió tan rápido que parecía un simple intercambio de papeles. Sin discusión, sin conversación. Firmó, lo envió por correo, y listo. Era como si quisiera borrar cualquier rastro de nuestra historia. Como si todo lo que vivimos no fuera más que una mancha irrelevante. Seguí trabajando. Necesitaba mantener la cabeza ocupada. La tienda de ropa en el centro era mi única válvula de escape. Los escaparates, las perchas, las telas, nada de eso me curaba, pero al menos me mantenía en pie. Atendía a los clientes con una sonrisa ensayada, mientras por dentro intentaba recoger los pedazos de lo que quedaba de mí. Se llevó la dignidad que aún me restaba, o al menos lo intentó. Porque si el abandono ya era una herida, lo que vino después fue pura crueldad. Irene. Apareció por primera vez 3 semanas después. Vestida como quien quiere ser vista. Tacones rojos, maquillaje marcado, riendo alto como si estuviera en una fiesta. Entró en la tienda fingiendo interés por un vestido, pero el motivo de su visita era evidente. Qué ironía, ¿no? Justo tú vendiendo moda, dijo, sonriendo con la voz. Pero bueno, cada una se las arregla como puede. Respiré hondo. Mantuve el profesionalismo. La atendí como a cualquier otra clienta, sin darle espacio para más provocaciones. ¿Necesita ayuda con la talla? ¿Yo? Se rió. Siempre he sido talla única. A Cristóbal le encanta eso. Así fue. Palabras elegidas con precisión, afiladas, llenas de veneno. Y no fue una sola vez. Volvía con frecuencia. A veces traía a una amiga, solo para hacer espectáculo.
Miraba la ropa, hacía preguntas innecesarias y siempre salía con algún comentario sucio. ¿Sabes, Pilar? Pensé que las perdedoras como tú ya habían aprendido a no competir con mujeres de verdad. Yo no respondía. No porque fuera débil, sino porque sabía exactamente lo que ella quería, verme caer. Y yo ya había caído demasiado. No iba a darle el gusto. Por dentro, claro, dolía. Cada palabra suya era un recordatorio de la humillación pública que había vivido. Ella no se conformó con llevarse a Cristóbal. Quería pisotear lo que quedaba. Y lo hacía con gusto. Algunas clientas empezaron a notar. Una señora que presenciaba sus provocaciones disfrazadas se me acercó un día, después de que Irene se fue, y me dijo, tienes una fuerza que muchas mujeres no tendrían. Lo vi todo. Y te admiro. Esas palabras, discretas, me sostuvieron durante días. Mientras tanto, Lorenza seguía presente. Mandaba mensajes, venía a visitarme, preguntaba si necesitaba algo. Era una de las pocas personas que aún se preocupaban de verdad. A veces me miraba como si quisiera pedirme perdón por un error que no había cometido. Él no merece ni tu desprecio, Pilar, decía con pesar. Si pudiera volver atrás en el tiempo. Pero no se podía. El tiempo solo avanza. Y yo tenía que avanzar también. Poco a poco, dejé de esperar una disculpa que nunca iba a llegar. Cambié la ropa de la casa. Quité los portarretratos del estante. Tiré la última camiseta suya que aún estaba en el cajón. Era lo mínimo que podía hacer por mí misma. Cuando sonó el teléfono, estaba colocando etiquetas en las nuevas piezas de la tienda. Era casi la hora de cerrar. Reconocí el número al instante. Lorenza. Atendí con ese calor en el pecho que aún sentía cuando me llamaba, como si por unos minutos pudiera olvidar todo lo que su hijo me había hecho. Pero esta vez, el tono era distinto. Pilar, es Cristóbal, dijo de golpe. Tuvo un accidente en la obra. Cayó de un andamio, está internado en el Hospital General. Es grave. No respondí de inmediato. Se hizo un silencio extraño entre nosotras. Lorenza esperó, tal vez pensando que iba a llorar o a pedir más detalles. Pero mi mente se congeló. No por el dolor, era más bien perplejidad. Lo siento, espero que se recupere, fue lo único que pude decir. Y colgué. Me quedé allí, parada, con el celular aún en la mano. Por más que hubiera enterrado la parte de mí que todavía se preocupaba, esa noticia removía algo antiguo. No era amor. Era solo el peso de una historia mal resuelta. Esa noche me acosté temprano, pero el sueño no vino. Me pasé la noche imaginando la escena. El cayendo. El ruido. El susto de los demás. El rescate. Y luego, él allí, acostado, sin poder correr, gritar ni salir caminando como siempre hacía cuando quería escapar de un problema. Después supe, por Lorenza, que se había fracturado la pelvis y tenía una lesión en la pierna. Iba a necesitar cirugía, reposo prolongado, cuidados constantes. Una situación que exigía más que cualquier relación superficial pudiera ofrecer. En los primeros días, Irene estuvo a su lado. Era lo que se esperaba. Al fin y al cabo, ella fue la elegida, la mujer que él puso en mi lugar. Se quedaba en la habitación del hospital, subía selfies discretas a las redes sociales con frases como, en los momentos difíciles es cuando el amor se demuestra. Pero la realidad pasa factura. Y pasa rápido. No tardó mucho para que Lorenza empezara a contarme los detalles. Una llamada rápida por aquí, un mensaje por allá. Pilar, ya no viene con frecuencia. Ayer estuvo menos de 20 minutos. Hoy no vino. Al principio pensé que era solo cansancio. Pero la verdad se impuso. Irene perdió el interés. No por él, sino por su condición. El hombre que ella había elegido ahora era una carga. Y ella no estaba dispuesta a cargarla. En una de las visitas, la escena fue directa. Cristóbal, pálido, con el rostro hinchado y los brazos marcados de agujas, preguntó, ¿vas a volver mañana? Ella sonrió con incomodidad, tomó el bolso y soltó,
mira, Cristóbal, voy a ser sincera. Yo no voy a cuidar de un hombre necesitado. Esto no es para mí. Yo quiero vivir, no ser una enfermera. Y se fue. Así. Sin drama, sin beso en la frente, sin promesas de volver. Esa era Irene. Toda la arrogancia que desfilaba frente a mí ahora se desmoronaba ante la fragilidad real. Ella quería el premio, no la consecuencia. Quería el brillo, no la sombra. Él se quedó allí, solo. En el hospital, rodeado de aparatos y con el sonido del monitor marcando su pulso, tal vez por primera vez sin saber qué hacer. Cristóbal no dijo nada, ni a ella. Pero puedo imaginar lo que pasaba por su cabeza. Su orgullo, por primera vez, tenía un sabor amargo. Y no era por el cuerpo roto. Era por estar, finalmente, del otro lado. El lado de quien es dejado. Y por más que nunca lo admita, eso dolía más que cualquier fractura. Después de que Irene se fue, Cristóbal tardó 3 días en poder tomar el teléfono. Apenas podía escribir, tuvo que usar el asistente de voz para llamar a su madre. Mamá, ayúdame. Por favor. Eso fue lo que dijo. Sin adornos. Sin orgullo. Y ella fue. Claro que fue. Porque Lorenza era de esas madres que, incluso con el corazón hecho pedazos, aún extendían la mano. Tomó el auto con uno de los sobrinos, fue al hospital, firmó los papeles del alta, organizó todo para llevarlo a casa. Él ya no tenía a dónde ir. Irene no apareció ni para despedirse. Desapareció como si nunca hubiera existido. Fueron días difíciles. Lorenza se desvivía. Preparó la habitación de huéspedes para él, trajo un colchón ortopédico prestado por una prima, contrató a una técnica de enfermería por algunas horas al día, pero el resto, lo hacía ella. Baño, comida, cambio de ropa, medicación. Solo que ya no tenía la misma energía de antes. Poco a poco, su voz en las llamadas sonaba más cansada. Las visitas a la tienda empezaron a disminuir. Comenzó a olvidar palabras, a perderse con los horarios. Al principio pensé que era solo el cansancio de la rutina. Pero era más que eso. Era el desgaste de cuidar a alguien que exige todo, y no ofrece nada a cambio. Un sábado por la tarde, ya cerca del cierre de la tienda, vi su número en la pantalla del celular. Atendí pensando que quería invitarme a un café o pedirme ayuda con unas compras. Pero el tono era otro. Una súplica contenida. Pilar, quería verte. Es rapidito. ¿Puede ser ahí mismo, en la tienda? Cuando llegó, sentí el peso en sus ojos antes incluso de que dijera una palabra. Se sentó en el banco cerca de la caja, acomodó el tirante del bolso sobre el regazo y guardó silencio por unos segundos. Luego, con la voz baja, dijo, ya no aguanto más. No estoy pidiendo limosna, ni caridad, solo que ya no sé a quién más acudir. Me quedé en silencio, esperando. Respiró hondo y fue directo al punto, ¿podrías ayudarme con Cristóbal? Eso, no lo esperaba. Ni siquiera después de todo. No era odio lo que sentí. Era impacto. Ella, la única persona que siempre me trató con respeto, ahora me pedía cuidar al hombre que más me había herido. Lorenza, ¿estás segura de lo que me estás pidiendo? No vengo por él. Vengo por mí. Tú sabes que siempre te he respetado, Pilar. Siempre te consideré parte de mi familia. Y te juro, si tuviera otra opción. Bajó la mirada. Por primera vez, vi vergüenza donde antes solo había dignidad. Era una mujer cansada, suplicando ayuda, sin usar jamás la palabra suplicar. Pensé en contratar una cuidadora, pero es demasiado caro. Y nadie tiene la paciencia, Pilar. Nadie tiene tu manera. Sé que te estoy pidiendo mucho, pero confío en ti. Sé que, si aceptas, será con límites. Con respeto. Y no por él. Por mí. Miré el mostrador, sin poder responder de inmediato. El recuerdo de todo lo que viví con Cristóbal aún me ardía en el pecho. Cada palabra, cada gesto suyo, cada desprecio. Pero estaba Lorenza. La mujer que me acogió incluso después del final.
que me siguió tratando como persona mientras su propio hijo hacía todo por borrarme. Y tal vez por ella era que seguía allí, escuchando, sin decir no de inmediato. No sé hasta dónde puedo llegar, Lorenza. Pero, puedo intentarlo. En mis horas libres de la tienda. Si es solo eso, puedo intentarlo. Llevó las manos al rostro y lloró ahí mismo. De alivio. De cansancio. De esperanza. Y en ese momento, algo dentro de mí se acomodó. No era perdón. No era caridad. Era solo la decisión de no cargar más el rencor como bandera. Y si iba a hacer eso por alguien, que fuera por ella. Porque, al final de cuentas, algunas relaciones sobreviven incluso después del amor. Y otras, nacen después del final. Empecé yendo 2 veces por semana. Luego, fueron 3. Cuando me di cuenta, ya pasaba casi todas mis horas libres en casa de Lorenza. La rutina era siempre parecida, salía de la tienda, tomaba el metro hasta su barrio y seguía directo al cuarto donde Cristóbal ahora vivía como huésped de su propia incapacidad. Me esperaba en silencio. No se quejaba, no agradecía. Solo observaba, como quien ve una película en la que ya no es el protagonista. Lo cuidaba como cuidaría a un desconocido, con respeto, con distancia, sin emoción. Preparaba comidas sencillas, nada del otro mundo. Comida casera, como le gustaba antes, aunque no lo hacía por él. Era por Lorenza. Siempre fue por ella. Si no fuera por ti, Pilar, ya me habría derrumbado, decía ella, apretando mi mano con fuerza. Y yo le creía. Porque era sincera. Porque, incluso ante la vergüenza que su hijo provocaba, mantenía la cabeza en alto. Tenía humildad para agradecer, pero nunca para pedir más de lo necesario. Los días fueron pasando. Cristóbal empezó a moverse un poco más. Usaba las muletas con esfuerzo, daba pasos lentos, dependía de ayuda para casi todo. Y, aún así, nunca se quejaba de mi presencia. Nunca pedía, pero tampoco rechazaba. Era como si entendiera que yo estaba allí sin estar de verdad. ¿Puedes pasarme el agua?, decía bajito, evitando mirarme. Yo se la pasaba. Y nada más. Ni una sonrisa. Ni un gesto que confundiera las cosas. Lorenza, en cambio, se emocionaba cada vez más. Verte cuidarlo así, después de todo, empezaba, pero yo la detenía con un gesto de la mano. No hagas eso, Lorenza. Estoy aquí por ti. Solo por ti. Y era verdad. No sentía cariño por él. Sentía lástima, tal vez. Pero una lástima seca, distante. No me conmovía. No me afectaba. Su ropa, ahora lavada por mí, me recordaba el tiempo en que lo hacía por amor. Hoy lo hacía por honor. Un tipo extraño de justicia, donde la víctima decide no repetir la crueldad. Un día, mientras ayudaba en la fisioterapia con el instructor de la clínica, él intentó iniciar una conversación. Pilar, empezó, con la voz débil, ¿estás bien? Respondí con un gesto de cabeza. Breve. Sin girarme. No tenía interés en ese tipo de acercamiento. Si quería hablar, que fuera directo. Pero desistió. Se tragó las palabras y quedó en silencio. El fisioterapeuta observaba la escena con extrañeza. Supongo que esperaba ver a una exesposa amarga o a una cuidadora abnegada. Y encontró algo en medio de eso, una mujer que hacía lo que había que hacer, sin perder la compostura ni abrir espacio para sentimentalismos. Al final de ese día, cuando acomodé sus almohadas y dejé el vaso de agua al lado de la cama, él me miró con una expresión que, por un momento, pareció arrepentida. Y gracias, murmuró. Pero no respondí. Solo cerré la puerta con cuidado y me fui. Lo que yo hacía allí era más que cuidar. Era devolver humanidad a quien me la había quitado. Los primeros pasos sin muletas fueron cortos y temblorosos, pero él se aseguró de mostrármelos. Estaba sentado al borde de la cama cuando me vio entrar con la bandeja del almuerzo. Mira, dijo, levantándose despacio, casi como si esperara un aplauso. Asentí con la cabeza, sin entusiasmo.
caminó hasta el sillón junto a la pared, se sentó con esfuerzo y suspiró fuerte, como queriendo probar que aún era capaz de algo. Quizás de todo. Pero yo sabía que ya no era el mismo. Ni yo. Con cada mejora de Cristóbal, la casa parecía más liviana para Lorenza. Sonreía más, cocinaba mejor, caminaba con más firmeza. Ver a su hijo levantarse le daba una alegría que yo comprendía, pero no compartía. Porque, para mí, cada progreso físico de Cristóbal no borraba ni un milímetro de lo que me hizo pasar. Una tarde, me llamó al patio. Ya podía bajar los 2 escalones con cuidado y sentarse en el banco de madera donde solía fumar a escondidas cuando era joven. Lorenza había salido a hacer un trámite en la farmacia. Estábamos solos. Me miró de frente, algo raro, y dijo, necesito decirte algo. Me quedé de pie, con los brazos cruzados. No quería sentarme. No quería parecer disponible para una charla. Sé que fui un canalla, comenzó, sin rodeos. Lo supe desde antes del accidente, pero, después de quedar ahí, en esa cama, solo, teniendo que depender hasta para cambiarme los calzoncillos, tuve tiempo para pensar. Tiempo de sobra. Miré al suelo. No lo interrumpí. Si quería hablar, que hablara. Hiciste por mí lo que ninguna mujer haría. Ni siquiera quien dice que ama. Y lo hiciste, incluso después de todo. Eso me destroza por dentro. Me mantuve en silencio. Era difícil escucharlo, pero aún más difícil era creer que él pensaba que las palabras eran suficientes. Pilar. Si pudiera volver en el tiempo, lo haría todo diferente. Fuiste lo mejor que me pasó. Y lo eché a perder. Lo sé. Y ahora que estoy recuperado, quería saber si aún hay una oportunidad. Si podrías perdonarme, y volver conmigo. Su pausa fue larga. Me miraba como si esperara un milagro. Como si la recuperación del cuerpo viniera junto con la posibilidad de recuperar lo que él mismo destruyó. Pero la respuesta ya estaba lista dentro de mí hacía mucho tiempo. Cristóbal, dije con calma, sin alzar la voz. No te ayudé porque todavía te amo. Ni porque espero algo de ti. Te ayudé para mostrar que yo soy diferente. Que soy capaz de cuidar incluso de quien me humilló, sin dejar de ser quien soy. Él bajó la mirada. No intentó argumentar. Solo se quedó ahí, escuchando. Me desechaste como si yo no valiera nada. Me expusiste, me cambiaste, me trataste como una sombra. Y aún así, vine aquí, día tras día, te traté con dignidad. Pero eso no significa que quiero volver contigo. El silencio que se formó entre nosotros no fue incómodo. Fue definitivo. Cristóbal no insistió. Solo asintió con la cabeza, como quien finalmente entiende que hay cosas que no se pueden reparar. Podía tener el cuerpo restaurado. Podía volver a caminar, correr, incluso trabajar. Pero lo que perdió conmigo, eso era irrecuperable. Esa tarde, cuando volví a casa, no sentí alivio. Ni rabia. Solo la certeza de que, por primera vez, fui escuchada, sin tener que gritar. Y él, al fin, supo lo que es ser dejado con elegancia. El amor llegó cuando no lo buscaba. Ni siquiera lo quería. Fue en una reunión casual de comerciantes del centro, en medio de una conversación sobre vitrinas y proveedores, que conocí a Joaquín. No tenía pinta de galán, ni discursos ensayados. Era solo un hombre tranquilo, de hablar claro, sonrisa sincera. Y, sobre todo, me miraba. De verdad. Acepté un café. Luego, una cena. Poco a poco, me fui permitiendo que alguien se acercara de nuevo. Pero esta vez, sin la prisa de llenar vacíos. Era diferente. Era liviano. Con el tiempo, empezamos a salir. Lorenza fue una de las primeras personas en enterarse. Llegué a su casa con un pastel de manzana y la noticia atorada en la garganta. Lorenza, estoy con alguien. Un buen hombre, dije, sin rodeos. Ella tomó mi mano y sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Te mereces ser feliz, Pilar. Y ni te imaginas cuánto. Ella seguía presente, como siempre.
Iba conmigo a consultas, traía frutas frescas, preguntaba cómo estaba el bebé. Sí, el bebé. Descubrí que estaba embarazada 3 meses después de empezar a salir con Joaquín. Una de esas sorpresas que le dan la vuelta a la vida, pero de la forma correcta. El test dio positivo una mañana cualquiera, y enfrenté ese resultado con una mezcla de susto y alegría. Por primera vez, algo nuevo nacía desde un lugar limpio. No era una huida, ni un intento de arreglar nada. Era simplemente la vida queriendo continuar. Lorenza lloró cuando se lo conté. Pasó la noche haciendo sopa y diciendo que soñaba con ser abuela desde antes de que Cristóbal fuera alguien en la vida, que aunque no fuera de sangre, lo sería de amor. Voy a estar contigo en cada etapa. Eso te lo prometo. Y lo cumplió. Me acompañó a la primera ecografía, me sostuvo la mano cuando escuché el corazón del bebé por primera vez. Se emocionó más que yo. Joaquín, por su parte, se volvió un pilar. Sin prometer mundos, hacía lo que pocos hombres hacen, aparecía. Estaba presente. Preguntaba si quería compañía en los exámenes, si sentía dolor, si necesitaba ayuda en la tienda. Y cuando decía que no, lo respetaba. Pero nunca dejaba de ofrecer. Mientras tanto, Cristóbal seguía al margen. No llamaba, no preguntaba. Pero yo sabía que él sabía. Era imposible no saberlo en una ciudad donde todo se sabe en las esquinas. Supe por Lorenza que un día me vio en la feria, desde lejos. Ya se me notaba la barriga, y yo estaba sosteniendo una bolsa de naranjas y riendo con Joaquín por alguna tontería. Cristóbal no dijo nada. Solo se quedó mirando unos minutos, luego se fue sin que nadie lo notara. No hacía falta decir nada, entendió. Entendió que yo había seguido adelante. Que había ganado sin necesidad de humillar. Que construí algo real después del naufragio que él causó. Y ahí, en su soledad, sin Irene, sin mí, sin nadie que aplaudiera lo poco que quedó, finalmente probó el sabor de lo que dejó escapar. Lorenza seguía cuidando, visitando, enviando comida. Pero ahora era diferente. Era abuela, no de sangre, pero se sentía parte de la nueva vida que crecía dentro de mí. Las personas de buen corazón muchas veces son vistas como débiles, cuando en realidad son las únicas capaces de actuar con dignidad incluso frente al dolor. Pilar no respondió con odio, no buscó venganza. Solo siguió adelante, con firmeza, con valores y con un amor que nació de verdad. Porque al final, quien hace el bien, cosecha paz. ¿Y tú? ¿Crees que aún existen personas así? Cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Pilar?